En esta actividad y tomando como base los subtemas finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y el presupuesto, se identificarán las funciones y elementos que los conforman para ser representados. Finanzas públicas y política fiscal. Como se sabe, a través de la recaudación fiscal, en base a impuestos, se logra obtener los recursos de la población, los cuales después serán utilizados en el cumplimiento de las funciones al servicio de la sociedad, tales como vialidades, seguridad, programas de desarrollo social, etc. Las finanzas públicas en México implican dos procesos: la captación de ingresos, la cual es realizada a partir de la política de ingresos y son obtenidos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus funciones están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Además, la política de ingresos también es ejercida mediante los instrumentos llamados ingresos y egresos del sector público. Los ingresos tributarios, también conocidos como impuestos, son obligados a favor del Estado, que la ley fija a personas físicas y morales, para que paguen un porcentaje de determinados actos económicos como percepción de sueldos, compras, etc. Este tipo de impuestos están clasificados en los directos, los cuales son aquellos que son grabados directamente a las personas físicas o morales. En este rubro se encuentra el ISR, impuesto sobre la renta. Y los indirectos son los que se recaudan en la compra de bienes y servicios y son agregados al valor del mismo. En este encontraremos el IVA como un ejemplo. La forma en que se captan e invierten los recursos son representados por los impuestos y son aprovechados mediante la política fiscal, la cual es una herramienta que en nuestro país es utilizada para llevar a cabo el equilibrio económico mediante la captación e imposición de impuestos, administrados por un presupuesto, medido por gastos previstos y es encabezado por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como bien se sabe, las variables y condiciones económicas que dirigen los escenarios nacionales los rige la microeconomía, ya que de forma concreta es la que se encarga de estudiar y prever e informar sobre las condiciones económicas internas derivadas de las situaciones y comportamientos de un país o institución. Encargada de realizar esta función es el Banco de México. La política monetaria trata de regular la inflación mediante la cantidad de dinero en circulación y propiciará las expectativas de desarrollo o equilibrio económico nacional. Es decir, si la política monetaria se toma expansiva, representa poner dinero en circulación, lo que generará que las tasas de interés, así como la inflación, se reduzcan. Lo anterior induce a un gasto generalizado, permitiendo un flujo de dinero interno, además de impulsar un dinamismo económico positivo, que activa la función de la política fiscal. Esto se traduce en: si hay ingreso, se da el consumo; si hay consumo, las empresas perciben utilidades; y si las empresas perciben utilidades, mayor es su aportación al fisco. En condiciones contrarias a las planteadas, es decir, que las condiciones económicas reflejan no ser alentadoras, una medida de protección nacional interna sería llevar a cabo un mecanismo inverso al descrito, es decir, una desaceleración económica representada por adoptar una política monetaria restrictiva como medida de proteccionismo a la situación antes mencionada. En consecuencia, se aumentarían las tasas de interés, generando por inercia el ahorro nacional por la incertidumbre económica. La política fiscal ejerce su función tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva, que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan
sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y la nación. Ahora hablaremos de la política de gasto público actual. Establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe proyectar y calcular los ingresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos. Formular el programa de gasto público federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, y representados a la consideración del Presidente de la República. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la Administración Pública Federal. Llevar a cabo los trámites y registros que requiera el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos. Del mismo modo, las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Pública Federal son los tres poderes de la Unión: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, incluyendo todos los secretarias de Estado. Ramos generales: aportaciones a seguridad social, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, participaciones de estados y municipios, erogaciones para saneamiento financiero, reconstrucción, órganos electorales, el presupuesto y la ley de ingresos de la Federación. Las finanzas de los gobiernos locales y estatales están reguladas por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en esta se establece que estos no pueden obtener financiamiento en divisas extranjeras o de gobiernos, corporaciones o individuos extranjeros. El proceso de preparación consiste en la participación y coordinación sobre una base general y sectaria de todas las secretarías de Estado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudaciones, donde se establece la cantidad de ingresos que se esperan obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Las diversas secretarías a la vez preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para las que todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. La Ley de Ingresos de la Federación representa el instrumento recaudatorio principal, dando como resultado lo que cada fin de año se lleva a cabo en la Cámara de Legisladores Nacional. La presentación y publicación oficial de la Ley de Ingresos de la Federación vigente, a partir del primer día del año siguiente, la cual se publica en el Diario Oficial de la Federación, describiendo de forma clara los nuevos conceptos que representarán las fases impositivas nacionales del próximo año en vigor. La estructura arancelaria federal está conformada por el ISR y el IETU, los cuales se aplican tanto a personas físicas y morales, mientras que la tributación indirecta es aplicada mediante el IVA. En conclusión, se puede argumentar que la Ley de Ingresos de la Federación representa la forma en que se direccionará el rumbo del país, por medio de la obtención de los ingresos nacionales, ya que a través de ellos se cumplirán las metas presupuestadas de acuerdo a las estrategias establecidas por el gobierno. Es por ello la importancia y naturaleza de los impuestos, debido a que representan el sustento, manutención, desarrollo de un país o región.